Muy buenas tardes. Hoy hablaremos un poco acerca de lo que son términos y lapsos procesales. Si bien es cierto, ambas instituciones o ambos términos se resumen a que tienen un punto en común y es el tema de que se trata de un tiempo, tampoco es falso que ambas son instituciones diferentes, aunque en la práctica se llegan a confundir ciertos términos, pero son instituciones que en materia procesal son diferentes y es necesario saber su diferencia. Primero, debemos conocer qué es un término. Un término es el tiempo o el día en el cual la persona debe celebrar un acto procesal. Es decir, que fatalmente se debe cumplir en ese día específicamente el acto procesal, si no ya entraría fuera del lapso y no sería admisible. Un ejemplo que nos plantea es lo que está estipulado acerca del demandante cuando debe contestar una reconvención. El artículo nos señala que debe ser respondida el quinto día después de admitida la reconvención. Es decir, no puede hacerse antes, tampoco puede hacerse después. Por eso es necesario saber que esto es un término, que simplemente en ese día se puede cumplir este acto procesal. Ahora bien, ¿qué son los lapsos procesales? Los lapsos procesales es una cantidad de tiempo en el cual la persona puede realizar un acto procesal, indiscutiblemente en cualquiera de esos días que aparecen dentro de este lapso. Un ejemplo de ello están los 20 días que plantea nuestro Código Civil para poder comparecer ante un tribunal. Es decir, tiene 20 días, en un lapso de 20 días en el cual la persona demandada debe comparecer ante un tribunal. Esto es un lapso porque puede hacerlo en cualquiera de sus días dentro de este lapso de 20 días, dentro de este lapso, no puede ser fuera. Es necesario saber esto para el momento de realizar un acto procesal en la fecha correcta. Además, es necesario señalar que existen dos locuciones latinas para poder hacer referencia a los términos y lapsos procesales. Nos encontramos en primer lugar con el dies acu y por otro lado el dies aquem. Se conoce como el día de la celebración del acto procesal. Es el día en el cual se empieza a computar el término o el acto procesal. Es decir, un ejemplo de ello nos lo señala acerca de las pruebas. Dice que nuestro Código Civil que luego de admitidas las pruebas es que empezará a correrse 30 días para poder evacuar dichas pruebas. El dies acu es precisamente ese día en el cual se celebra o se cumple el acto procesal. Utiliza este término, el dies acu, porque básicamente, como lo señala el artículo acerca de la evacuación de las pruebas, no dice que a partir del día de la emisión de las pruebas, no lo señala. Entonces por eso se utiliza este término del dies acu para poder estipular de que es a partir del día siguiente, admitidas las pruebas, que corre el tiempo para poder evacuar dichas. Ahora bien, nos encontramos con el dies aquem, que básicamente nos señala la doctrina que es el día en el cual termina ese lapso o ese término procesal. Por ejemplo, si es un lapso, se entiende que el dies aquem es el último día de esos 20 días, por decirlo, de la evacuación de las pruebas. Es el último día del momento, de la oportunidad para yo contestar a la reconvención. Eso es el dies aquem. Es el momento en el cual se cierra ese lapso o ese término procesal. Hablemos un poco acerca de las clases de los términos y lapsos procesales. Según nuestra legislación venezolana, nos encontramos con 3 grupos de clasificación. Dentro del primer grupo se encuentran los legales, los judiciales y los convencionales. Dentro del segundo grupo se encuentran los perentorios y no perentorios, y dentro del tercer grupo se encuentran los individuales y los comunes. En el primer grupo nos encontramos con los legales, que si bien es cierto no es nada más y nada menos que aquel término que establece explícitamente la ley. O sea, no hay margen de error, es el que establece la ley y es el que amerita su fiel cumplimiento. Bien, dentro de este primer grupo también nos encontramos con los judiciales. Los judiciales son aquellos que estipula el juez por autoridad de la ley o por una delegación que le entrega la ley. Son aquel tiempo que fija el juez para poder postergar un poco acerca de lo que es los carteles, el aviso para la persona demandada por medio de carteles. Él se encarga de estipular esos términos o esos lapsos
cuán consecutivo va a ser la publicación de ese cartel para que la persona pueda reconvenir. Esto es algo que lo deja a criterio del juez, sin embargo, es la ley misma que lo autoriza. También nos encontramos con los convencionales, y esto es una excepción, porque nos señala el artículo 202, segundo párrafo, nos señala que las partes pueden relajar o pueden pausar el proceso cuando ambas están de acuerdo, y esta lo debe autorizar el juez. Esto es una excepción, porque se supone que los términos y los lapsos, como son de orden público, no deberían relajarse. Sin embargo, si hay un convenio entre las partes, podría haber cierta excepción a este principio. Ahora bien, conozcamos un poco acerca de la segunda clasificación, que son los términos perentorios y aquellos que no son perentorios. Primero, los perentorios son aquellos en los que, si no se cumple en la fecha en la cual es admitido el acto procesal, no hay otra posibilidad de admitirlo, porque perece. Los actos se denominan preclusivos, es decir, no hay otra oportunidad en la cual tú puedas volver a presentar ese acto procesal, porque ya el tiempo pereció. Ahora bien, nos encontramos los términos no perentorios, que son todo lo contrario a lo antes dicho. Son aquellos que, si bien establece un término o un lapso para tú presentarlos y no los presenta, esto no va a traer consecuencias trascendentales al proceso, sino que se pueden subsanar a medida del proceso, y va a existir otra oportunidad en la cual tú puedas presentar o puedas arreglar el hecho de que no lo cumplieras en el lapso estipulado, y esto se considera no perentorios y no afecta al proceso en realidad. Ahora bien, los términos individuales. Los términos individuales son aquellos que se les dan a una sola persona, es decir, son casos específicos que dentro del proceso una de las partes es beneficiada con este término. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el tema de la citación. Cuando se hace la citación por el cartel, se estipula un lapso en el cual la persona demandada debe comparecer ante el tribunal. Esto es un lapso individual o un término individual. ¿Por qué? Porque está dirigido a una persona en específico. Ahora bien, continuamos con los términos comunes. Esto se rige en el principio de la igualdad ante la ley o la igualdad ante los procesos judiciales, y lo que hace es que ambas partes dentro del proceso tengan el mismo tiempo o las mismas posibilidades de poder hacer sus actos procesales, y que ambas partes tengan el mismo tiempo. No exista discriminación en el proceso. Es decir, que si, como bien es cierto, para la evacuación de las pruebas existen 30 días, bueno, para ambas partes ese tiempo, ese lapso procesal es que estará disponible para ambas partes. No puede ser para una sola y para la otra no, sino que existe una igualdad, y por eso se llaman términos comunes. Ahora bien, pasemos a otro punto bastante importante, y es el término de la distancia. El término de la distancia lo encontramos estipulado en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, y básicamente lo que nos señala es que el juez decidirá un tiempo o un lapso prudencial para que la persona que está siendo demandada pueda comparecer ante el tribunal. Esto ocurre cuando la persona no se encuentra dentro, no es cercana al lugar donde debe comparecer. Esto ocurre mayormente cuando los tribunales, por decirlo de una manera, se encuentran dentro de ciudades, y el demandado está en localidad rural, que es un poco más lejos y que no tiene el mismo acceso. Entonces se le conoce término de distancia. Esto tiene una regla. Nos estipula que se considera mínimo un día de distancia y máximo 2 días de distancia por 100 kilómetros. Esto es una regla básica dentro del Código Procesal Civil, y en base a ella es que pueden calcular los días que se abrirá como término de distancia para que la persona pueda comparecer ante el tribunal con respecto al caso que se lleva. Vamos a hablar del modo de computar los términos y los lapsos procesales. La regla se encuentra estipulada en el artículo 12 del Código Civil, donde nos establece ciertos principios en el cual se pueden esclarecer el momento en el cual
se empieza a computar o a correr ese término o ese lapso que aparece dentro del Código de Procedimiento Civil, o los que nuestro legislador comprende que existen meses que crean 28, 29, 30 y 31 días. Entonces, para poder esclarecer el momento en el cual se empieza a computar los lapsos o se empieza a cerrar un término o todo este tipo de cosas, él nos dice que en las obligaciones que tengan, por ejemplo, 2 o 3 meses y que ambos meses te culminen en días calendarios diferentes, se debe entender que la obligación se interrumpe o termina o el acto se vence el día después de que termina esos 3 meses o esos 2 meses donde se debía cumplir la obligación o debía cumplir el acto procesal. Esto va en concordancia con lo que nos señala el artículo del Código de Procedimiento Civil, el artículo 197. Ahora bien, existe una regla en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil donde nos señala que los términos y los lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos. Sin embargo, existen días en los cuales no se computará, como lo es los sábados y los domingos, los jueves y viernes santos, los días declarados fiestas nacionales que están establecidos precisamente en la Ley de Fiestas Nacionales, y también aquellos días en los cuales el tribunal decida no despachar. Esto es necesario tomarlo en cuenta porque cuando dentro de un término o un lapso procesal se encuentran estos días, hay que tomarlos en cuenta que estos no van a computar según lo que da a entender la ley. Sin embargo, esto trajo, cuando la ley se promulga en 1987, esto trae muchos problemas, porque estaba cuando la duda de cuándo se computaban los temas, cuándo no, cuándo empezaba el término, cuándo eran los días procesales, cuáles eran los días feriados, cuándo eran... Y entonces existían muchos problemas con respecto a eso. Por lo tanto, la sala se pronuncia en el año 1989 acerca de la interpretación estricta del artículo 197. Para la sala en esa sentencia es que todos los días del año son computables sin discriminación alguna, sin exclusión alguna. Sin embargo, existe una excepción cuando dentro de esos términos o esos lapsos se encuentra términos o lapsos de pruebas. Allí sí existe una excepción y deberían ser computados solamente en los días hábiles o los días en los cuales corre el despacho, según lo que establezca la prueba en el Código de Procedimiento Civil. Y también nos señala una excepción que dice cuando son términos de duración corta, no para el cómputo de los días. Sí, pero si son términos largos y dentro de ellos se encuentran términos de prueba, sí existirá una excepción y se aplicará lo que establece la norma acerca de los días feriados, los días no laborables y lo de los días de despacho. Con el tema de los lapsos procesales, es decir, los periodos de tiempo establecidos por la ley para que las partes, los jueces y demás sujetos procesales realicen determinados actos dentro del juicio, es importante resaltar que los lapsos garantizan el orden, la seguridad jurídica y el debido proceso. En primer plano, el lapso para presentar observaciones tiene lugar después de los informes. Cada parte tiene 8 días para presentar observaciones sobre los informes de la parte contraria, según lo dispuesto en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil. Es importante entender que las observaciones no pueden introducir cuestiones nuevas ni pruebas, salvo que sean contrapruebas de instrumentos públicos. La finalidad de este lapso es permitir que las partes respondan y analicen los argumentos finales del adversario antes de que el tribunal decida. Asimismo, al hablar del lapso para anunciar el recurso de casación, se hace referencia a que cuando una parte no está conforme con una sentencia, puede anunciar un recurso de casación. Según los artículos 314 y 315 del lapso para anunciar, es de 10 días siguientes al vencimiento del lapso establecido en el artículo 521. Luego el tribunal tiene un día hábil para admitirlo o negar el anuncio. Una vez admitido, comienza otro lapso para formalizar el recurso. Esto demuestra cómo los lapsos estructuran todo el proceso y evitan retrasos innecesarios. Por su parte, lo concerniente al cómputo del lapso probatorio, en este se manejan dos tiempos: 15 días de despacho para promover pruebas y 30 días para evacuarlas de conformidad con el artículo 392. Los plazos se cuentan por día de despacho, no por días calendario.
El artículo 197 establece que no se cuentan sábados, domingos ni día feriado, y el artículo 200 señala que si el laxo vence el día no laborable se traslada al siguiente día hábil. Esto protege el derecho a la defensa y evita que el tiempo legal se pierda por causa ajena al proceso. Ahora bien, para abordar el tema de la abreviación de los términos y laxos, debemos responder a la siguiente interrogante. ¿Qué significa abreviar? Abreviar es reducir o acortar el tiempo legalmente establecido para cumplir un acto procesal. El artículo 203 del Código de Procedimiento Civil plantea 3 casos donde puede abreviarse. El primero de ellos es cuando la ley expresamente lo permita. El segundo caso, por voluntad de ambas partes, o cuando la parte a quien favorece el lapso lo solicite ante el juez. La abreviación es una excepción, porque la regla general es la inabreviabilidad. El juez debe autorizarla, garantizando siempre la seguridad jurídica. Un ejemplo de ello sería lo establecido en el artículo 362, es que si el demandado no comparece, el tribunal debe dictar sentencia dentro de los 8 días siguientes, abreviando así el lapso ordinario de 60 días que establece el artículo 515 del mismo código. Lo referente a la suspensión y la interrupción y las vacaciones judiciales, en primer lugar, es que la suspensión es detener el curso del laxo temporalmente sin eliminarlo. Puede ser por ley, como las vacaciones judiciales, o por acuerdo entre las partes. Por ejemplo, el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil suspende los laxos del 24 de diciembre al 6 de enero y del 15 de agosto al 15 de septiembre. En cuanto a la interrupción, a diferencia de la suspensión, reinicia el laxo desde cero. Pero, por ejemplo, cuando se reforma una demanda, el lapso de comparecencia se cuenta nuevamente desde la admisión de la reforma. Durante las vacaciones judiciales, los tribunales no despachan causas ordinarias, pero pueden habilitarse para casos urgentes, con previa caución y citación de la otra parte. En materia de amparo constitucional, los lapsos no se suspenden y los jueces deben actuar incluso en vacaciones. En conclusión, los lapsos procesales son el reloj del proceso judicial. La abreviación, aunque excepcional, permite que el proceso sea más rápido y eficiente, sin violar las garantías del debido proceso. Su correcta aplicación evita la anarquía procesal y garantiza la igualdad de las partes y fortalece la seguridad jurídica. Muchas gracias por su atención.